En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. Nos han dicho que son únicos, que no se repiten, como los libros. Los imaginamos bailando, moviéndose con el viento. Sabemos que los esperan, que los sueñan, como los libros. No los vemos frecuentemente, no los conocemos, no los sentimos en nuestras latitudes. Pero sí hay algo que tenemos claro, es la complejidad de sus formas, de sus figuras, de sus proporciones, de su estructura fractal. Una estructura tan delicada en su unidad y tan contundente en su colectividad. Es comparable con un catálogo editorial. Un catálogo editorial que bajo una mirada aguda nos revela el diseño natural de los copos de nieve. Hoy buscaremos entender cómo los cruces de la narrativa, la ilustración, la poesía, el ensayo y el teatro han logrado, después de 15 años, una armonía y consistencia que se impone cada año, como la nieve. Bienvenidos al camino que nos obliga a levantar la cabeza y esperar algo del cielo. Bienvenidas a la editorial que convirtió el encuentro de las voces de la literatura nórdica en un gran acontecimiento, como una puerta de entrada a las preguntas más honestas de la existencia. Esto es Nórdica Libros, un encuentro con las emociones de la primera nieve. Se siente en el aire, pronto llegará la nieve y estamos hoy con nuestro guía de viaje, Diego Moreno. No es un diseñador o arquitecto, pero es capaz de construir estructuras semigeométricas. No es bailarín, pero es capaz de coordinar movimientos que toman vida propia. Él es el editor de Nórdica Libros. Diego es licenciado en Sociología, especialista en Sociología del Consumo y máster en edición. También ha sido librero y ha estado involucrado en proyectos de impresión. Y como editor, entre el 2017 y el 2022, ha recibido, Nórdica, 10 libros, el premio de los libros mejor editados, otorgados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Hola Diego, bienvenido a Cartografías Editoriales y bienvenido a Colombia. Hola, muchísimas gracias, es un enorme placer estar aquí. Bueno Diego, hemos hecho una introducción que resulta particular para la gente que nos oye, sobre todo en latitudes donde nunca hemos visto la nieve, no es común, no sabemos qué es. Entonces empiezo por preguntarte, ¿a dónde nos vas a llevar hoy con el proyecto de Nórdica y cuál es la relación con la nieve? Pues la relación con la nieve, en mi caso, que yo soy de español, del centro de Madrid, donde la nieve aparecía una vez al año cuando era pequeño, ya ni siquiera eso, ya no vemos la nieve, quitando el año pasado que tuvimos un gran fenómeno atmosférico que todos recordaremos, que fue la Filomena. La nieve apenas aparece por nuestra vida cotidiana, sin embargo, para mí la nieve era algo mucho más que eso, ¿no? Era la llegada de la literatura del frío, de los países lejanos del norte, de países que yo cuando creé Nórdica no conocía, no había ido nunca. Mi única relación con ellos era la literatura. Y eso precisamente creo que es lo más hermoso que nos puede pasar como lectores, porque puedes estar en tu casa en cualquier parte del planeta y vas a sentir posiblemente esa sensación que yo tuve cuando era librero y cogiendo un libro de la estantería de la librería que era Hambre de Knut Hamsun, me llegó toda la nieve de los países nórdicos, me llegó, como tú decías, esa honestidad y me deslumbró, porque la nieve, una de las características que tiene es que numerosos blancos que solamente las personas que viven en el norte son capaces de diferenciar, hay muchísima luz y hay un deslumbramiento que te puede llegar incluso a la ceguera. Uno de los problemas de la nieve, que todos los que hemos ido a la nieve alguna vez sabemos, que si no te proteges acabas ciego de tanta luminosidad. Pues esta luminosidad es un poco lo que me pasó a mí literariamente, ¿no? Fue abrir un libro y tener un fogonazo de luz nórdica que luego, pues he ido descubriendo y he ido sistematizando en el catálogo, sobre todo en la colección de letras nórdicas, que es un poco lo que quiero hacer, precisamente sistematizar, darle al lector no solamente lo que a mí me gusta, sino lo que yo creo que debería leer un lector para descubrir el mundo nórdico. Y en ese descubrir del mundo nórdico y de la honestidad que nos ciega también, ¿cuál sería el mejor medio de transporte, Diego? ¿Y por qué espacios geográficos vamos a andar? Pues el mejor medio de transporte para este camino que os propongo es caminar. Yo soy un defensor a ultranza de caminar. De hecho, publicamos hace unos años un libro maravilloso de Stevenson y Hazlitt,
que era El arte de caminar. Un libro que me cambió la vida porque me permitió reflexionar sobre algo que yo hacía de manera inconsciente. Quien me conoce sabe que camino muchísimo, que recorro el mundo caminando, pero además en el caso de este viaje que vamos a hacer por el universo de Nórdica, la marcha nórdica es una forma de caminar. Es muy conocida en los países nórdicos, es caminar con intensidad, ¿no? Bueno, pues que hoy vamos a andar y vamos a caminar con marcha nórdica. Es decir, vamos a caminar y además vamos a pensar cuando caminemos, que es algo que me gusta especialmente. Bueno, hay una cosa que me toca preguntarte porque también tiene que ver con el libro que nos contaste y es, ¿podemos caminar en colectivo? ¿Se puede caminar con otro equipo de trabajo? ¿Se vale contemplar y estar con otra persona? ¿Cómo lo ves en A esta ver, oportunidad? si siguiésemos los consejos Sí. de Haslett y Stevenson, preferentemente caminar es un proceso solidario. Ajá. Un proceso en el que te descubres el mundo que te rodea y te descubres a ti mismo. Bueno, en este caso yo creo que se puede caminar acompañado, no hay ningún problema y de hecho os invito a que este camino lo hagamos juntos. Vamos a ir tranquilamente y os voy a llevar a un sitio que muy poca gente conoce en el mundo. Tú sí lo conoces, Sí, sí. pero poca A gente ver. que nos escucha lo conoce. No vamos a ir a un sitio simbólico, no vamos a buscar lugares imaginarios, vamos a ir a un sitio muy real. Y os voy a invitar a la sede de Nórdica. Porque Nórdica, que cumplimos 15 años hace poco tiempo, O sea, la oficina, las al oficinas. espacio, pero es que el espacio de Nórdica es más que el espacio de Nórdica porque es en el barrio en el que está. Ok. Es decir, Nórdica nace hace 15 años en un lugar muy determinado de Madrid, en España, que es un barrio obrero de la periferia. Es el barrio en el que yo nací y me crié. Y yo he sido siempre un defensor de intentar generar comunidad en estas zonas que históricamente han estado deprimidas y que no ha habido vida cultural. Y de hecho somos en un distrito que tiene 300.000 habitantes, somos el único agente cultural. De manera que vamos a ir caminando hasta este espacio de Nórdica, un espacio que tenemos ahora mismo reciente. Ha tenido diferentes fases Nórdica, desde trabajar en una casa a tener otros espacios distintos, pero siempre con la misma filosofía. Y es la de reivindicar la importancia cultural para el desarrollo de las zonas urbanas. Esto es algo que la gente que vive en Bogotá supongo que podrá compartir. Creo que no es una experiencia única nuestra. En Madrid al menos toda la vida comercial, económica y cultural pasa en muy pocos kilómetros cuadrados y sin embargo la periferia queda completamente despoblada de vida, ¿no? Parece que solamente vamos allí a dormir. Y bueno, en este viaje lo que quiero reivindicar también es que se puede crear, se puede generar cultura, activismo social y político también, porque esto es activismo político, en un ambiente pequeñito tuyo. De manera que publicar un libro, elegir qué libro, cómo se publica, cómo se edita y dónde se edita, es también algo importante a la hora de descubrir una editorial. Es algo que tiene Nórdica y que no tienen otros muchos sellos. De hecho, conoceréis a muchos editores españoles y de otros lugares del mundo y más o menos todos conviven en un espacio más o menos cercano. Nórdica está muy alejado y esa es mi propuesta. Editor de Nórdica Libros, estamos caminando por Madrid y llegamos a un barrio que seguramente ustedes no conocen, es esos barrios que no salen en las fotos, que no encuentran cuando googlean Madrid turismo en Google, pero es un barrio que nos recuerda que los espacios culturales deben construirse donde la gente verdaderamente está, no donde no hay nadie o donde están los mismos de siempre. Y de eso se trata también la construcción de un catálogo, incluir otras voces, Diego. Y llegamos a la parte del equipaje, la mochila, y es importante decir que, bueno, ya echamos la literatura nórdica, pero Nórdica Libros es más que literatura nórdica. Cuéntanos qué otro tipo de contenidos echas en este equipaje que ha sido fundamental para construirlo y cómo se relacionan esos otros contenidos con lo que más te interesó de la literatura nórdica. Sí, Nórdica es mi cabeza, yo soy el editor, soy el que he pensado la mayor parte de los 400 títulos de nuestro catálogo y el primer libro fue un libro nórdico, el número 1 de la colección de la editorial fue un título nórdico, el segundo fue un ilustrado, el tercero fue uno de otras latitudes. Digamos que los 3 primeros libros ya mostraban esta voluntad mía de no solamente circunscribir Nórdica a lo que el nombre de la editorial implica. En primer lugar, porque como lector leo cosas muy diversas y una editorial, al menos tal como yo la entiendo, no es solamente una parte de tu lectura, sino que yo quiero que sea mi vida entera como lector. Y yo leo literatura, leo relato, leo poesía, leo teatro y creo que eso debería estar reflejado en Nórdica. Y no solamente leo libros nórdicos. Y además, una de las partes que ha sido fundamental en la historia de la editorial, desde el punto de vista de crear algo único en España hace 15 años, y además para alimentar económicamente el proyecto, fueron los libros ilustrados. Libros ilustrados que ya había en otros formatos, bien cómic, novela gráfica o libro infantil y juvenil, álbum, pero nadie, en España al menos, había
unido textos clásicos con ilustración, en la que el ilustrador además tenía una presencia destacada, porque en Nórdica el ilustrador no es una persona que hace unos dibujos, es un autor del libro. Está el autor del texto y el autor de las ilustraciones. Ambos son autores. Como tal se refleja en los contratos, y esto fue un cambio de modelo absolutamente fundamental, porque el paradigma que yo defendía era que el ilustrador tiene libertad absoluta para crear. Yo no decido cómo se hace el libro. Y esto que fue entonces, como digo, una revelación, porque los propios ilustradores así me lo dijeron, Sí. que nadie les había dado esta oportunidad. Y vamos a hacer 180 títulos de esta colección ahora. Es la colección que más éxitos ha dado a la editorial, y precisamente porque creo que nos adelantamos a un fenómeno que llegó más tarde, y es la imagen en el libro. Como digo, separando del mundo cómic, novela gráfica que ya estaba, o del infantil. Pero para adultos, para un público que lee novela, nadie se le había ocurrido, creo hasta entonces, unir ambas cosas. Y fue realmente muy importante para la editorial. Bueno, me acabo de acordar de otra cosa cuando tú dijiste, para nosotros el ilustrador es un autor más del libro, porque cuando uno coge las portadas de Nórdica, de los ilustrados y de estos libros, y de otros que no son ilustrados, pero es importante tener en la cabeza la portada, sale el nombre del autor, el ilustrador y también el traductor o la traductora. Cuéntanos, porque creo que te deberíamos echar en la maleta esa relación que tienes con los traductores y la que has hecho, porque además con Diego hemos hecho diferentes encuentros donde invitamos traductores, pero además son amigos tuyos. Sí. Se nota que hay como una camaradería detrás. Cuéntanos un poquito de tu relación con la traducción. Sí, Nórdica es una editorial en la que más del 80% de lo que publicamos son traducciones. Yo como lector leo muchísimo más obra traducida, pero del tipo del 90% de lo que leo son traducciones o textos que no están escritos en español, de manera que soy deudor absoluto como lector y como editor del trabajo que hacen otras personas. Curiosamente, esas personas, que son los traductores, son invisibles. Durante muchísimos años, durante décadas, durante siglos, seguramente, no aparecían. O sea, llevamos leyendo traducciones toda la vida. Toda la vida, me refiero, no la vida nuestra, sino la vida de todo el mundo. Si miran en las estanterías de sus casas, verán que en muchísimas cubiertas no aparece el traductor. Es decir, estamos leyendo a un tal Ibsen directamente desde el noruego, pero qué bien se entiende el noruego, ¿no? Y bueno, pues eso me parecía esencial, que el traductor tuviese la visibilidad necesaria. Y además, y esto es marca de la editorial, no digo que solo sea Nórdica, pero sí que es algo de lo que yo me felicito, y es que tenemos muy buena relación como tú has dicho, con toda la gente que trabaja en la editorial. Para mí, el editor, el ilustrador, el escritor, el traductor, el maquetador, el diseñador, el corrector, somos lo mismo. Somos lo mismo. O sea, no hay una jerarquía. Nadie es más que nadie. Y esto parece una tontería, pero esto está muy presente en el mundo. Quien conoce el mundo editorial y no sabe siempre que es tan fácil de hacer, Diego, ¿no? Porque a veces se tienen la idea como, yo quiero una estructura más horizontal, pero en la práctica las cosas se revuelven, ¿no? ¿Cómo has hecho? Pero en realidad es muy fácil, porque mis mejores amigos son traductores, mis mejores amigos son ilustradores. ¿Tenías una relación previa con ellos antes? No, la he tenido después, pero siempre ha sido una relación de entender que tú haces un trabajo y yo hago otro. Y que me parece totalmente natural, ¿no? Entonces hay una reivindicación desde el punto de vista profesional y como lector también del trabajo de los traductores, como digo, que es algo que no me cansaré de decir. Solamente aparece en la prensa cuando hay reseñas, cuando hay una mala traducción. Casi nunca se habla de unas buenas traducciones que leemos. Y eso es algo que tiene que cambiar. Y sobre todo no hay que olvidar nunca que en el caso de los países nórdicos además es mucho más importante, porque son lenguas que no podríamos leer de ninguna otra manera. De ninguna otra manera. Del inglés, del francés, del italiano, más o menos podemos leerlo, ¿no? Pero de estas lenguas nórdicas casi nadie en el mundo lo puede hacer. Bueno, las canciones que escogiste, ¿quieres contarnos algo sobre por qué estas canciones? Y si hay algo que falta en el equipaje, cuéntanos para cerrar y empezar a caminar. Sí, mira, las canciones son importantes por dos motivos. Uno, porque me han acompañado en estos 15 años de manera habitual. De hecho, cuando empezamos a hacer book trailers, que de los que también fuimos pioneros, al menos en Europa, utilizamos algunas de estas canciones. Pero sobre todo porque las tres canciones que he elegido tienen que ver con tres pasiones mías literarias, que son la literatura norteamericana. Y aquí te hemos escuchado a Nick Cave y Warren Ellis. Cave supongo que lo conocerán oyentes, pero tienen una relación con Warren Ellis, hacen bandas sonoras de películas que son absolutamente maravillosas. Y esa que acabamos de escuchar, que se titula la canción Falling, a mí me encanta. Luego nos vamos a ir a los países nórdicos, como no, con la gran Björk, con la banda sonora de Dancer in the Dark, de la película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, de Lars von Trier. Porque además de la maravillosa música de Björk, la letra es de Sion, que es autor de la editorial, y la canción es absolutamente maravillosa. Y por último, he elegido a uno de mis cantantes favoritos de todos los tiempos, al que adoro, que es Franco Battiato,
con una canción que es la perspectiva Nevsky. Nos vamos a San Petersburgo, a la calle en la que tiene lugar el Capote de Gogol. Ocurren gran parte de las novelas rusas que tanto me gustan y que en Nórdica, bueno, muchos lectores podrán encontrar, porque, como digo, soy un lector disperso, soy un editor disperso. Mi catálogo es más grande que el de otros editores del mismo tipo, precisamente porque me gustan muchas cosas y no me resisto a publicar autores rusos, autores norteamericanos, autores nórdicos, franceses, escritoras de todo el mundo. Y esto he querido un poco en esas 3 canciones hacer este recorrido por cosas que me marcan como editor, que me marcan como lector y también como a que le gusta la música. Tu editor con Diego Moreno. Diego, cuando dijiste la editorial, el catálogo es mi cabeza, pensé, bueno, cuando yo estaba pensando en cómo presentar este programa, lo primero que pensé es como Nórdica es un copo de nieve, ¿no? Sus formas, su asimetría, pero con cosas geométricas, siempre muy linda, muy natural. Dije, pues entonces la cabeza de Diego es como un copo, ¿no? Tiene unas líneas que se van uniendo y termina siendo casi como un hexágono que puede empezar a representar pues las mismas líneas que tú has dicho, ¿no? La poesía, el ilustrado, el teatro. Creo que lograría las 6. Me gustaría que pudiéramos primero hablar de cómo se entrecruzan los géneros literarios en tu cabeza, en el copo de nieve de Diego, y que habláramos de algunos autores que hacen parte de ese copo, por ejemplo, Wasmo o Transtromer, y se han convertido en autores fundamentales para enamorarse de Nórdica. Sí, en primer lugar, claro, como estáis entrando, no solamente os invito a mi casa, a mi barrio, también a mi cabeza. Mi cabeza tiene múltiples facetas y hay algo que siento que ha comunicado en algún momento, que ha sido la literatura nórdica, que ha estado presente en letras nórdicas, en ilustrados con Isaac Dinesen, en teatro con Henrik Ibsen, en literatura infantil con María Parr y Tania Valdelumbre. Ahí es cierto que hay un hilo común. Y luego hay un interés por voces de personas que han intentado contarnos el mundo de una manera un poco distinta, como puede ser Wasmo, Herbjørg Wassmo, una autora noruega, que en La Casa de Milagros Ciego nos lleva a una Noruega tan poco ideal, idílica, que es muy alejada de lo que pensábamos, a la Noruega posterior a la Segunda Guerra Mundial, a la pobreza, a la vida de una niña allí, a conocer el mundo de Tora y el sufrimiento. Un libro realmente poético y doloroso también, ¿no? O Thomas Tranströmer, el gran poeta sueco que publicamos y poco después ganó el premio Nobel, que era visitador de cárceles, psicólogo, y que descubrimos que con él, la afasia, él durante muchos años no podía hablar, pero no le impedía seguir escribiendo poesía, ¿no? Vimos que, como él decía, el lenguaje no son solo palabras, y a mí es algo que me parece muy importante. Son personas que, aparte de ser esenciales a la hora de entender la literatura en cualquier lengua, también están siempre en los límites del mundo, ¿no? Entienden muy bien. Una autora, Ali Smith, que ha sido nuestro gran descubrimiento de los últimos años y que yo recomiendo. Pero ella no es nórdica, ¿no? Ella no es nórdica, es escocesa, con lo cual está también muy cerca también. Pero es esta parte que, como digo, que no solamente nos interesa lo nórdico. Fue un auténtico flechazo literario cuando lo leí en Londres hace años. Y Dalia Smith, aparte de su enorme potencia narrativa, que le hace ser una de las mejores escritoras vivas del momento en todo el mundo, también le interesa mucho esa parte de analizar qué pasa en los límites de la sociedad, ¿no? Qué pasa con la gente más desfavorecida, qué pasa con esos conflictos sociales, ¿no? Es algo que puede unir a Wasmo, a Tranströmer, a gran parte de la literatura de nórdica, ¿no? Me interesa mucho la literatura, me interesa mucho lo formal, me interesa mucho cómo se cuenta, pero me interesa mucho que hable de las personas y de lo que le pasa a las personas. Sí, yo quiero ahí hacer una pausa porque yo creo que mi experiencia acercándome al catálogo de nórdica fue absolutamente sensorial y visceral, ¿no? Como unas historias de alguien que te está narrando tu propia vida y la historia de la vida de todas las mujeres que conoces, ¿no? Que es lo que me pasó a mí cuando leí La Casa del Mirador Ciego. Y uno dice, pero ¿qué tiene que ver la familia y la vida de María Elvira, una colombiana que nació en 1989 con la Segunda Guerra Mundial en un país nórdico? Pero es que logra llegar a algo tan íntimo que finalmente es lo más humano que nos une, ¿no? Y es cómo se siente una mujer en una relación, en un mundo donde no puede hablar, donde no puede expresarse. Y así hay muchos de los libros de nórdica, ¿no? Perdón es otro gran ejemplo, o incluso Ali Smith, como contabas en tus libros, siempre hay una relación muy íntima de unos personajes que están al límite y que no dicen en qué momento va a explotar esto, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y el drama siempre va ahí como en silencio por dentro. Y cuando pienso en el catálogo ilustrado de nórdica, sigue siendo sensorial, porque las páginas, las tintas, los colores también despiertan otro tipo de sensaciones. Por ejemplo, hablemos de
tu edición de Ariel, de Silvia Plath. ¿Cómo fue eso? Y yo sé que a la gente ha tenido todo un encuentro especial con esa edición. Sí, claro, es cierto que para los libros ilustrados el aspecto sensorial que tú bien dices es aún mayor, ¿no? Porque abrimos el libro y vemos muchos más elementos que transmiten algo. La tapa del libro, el papel que utilizamos, que siempre es muy bueno, pero en los ilustrados mucho mayor, que tiene un olor especial, las traducciones, los textos en su lengua original, para que pueda leer a Silvia Plath también en inglés al final del libro, que van con una tinta diferente, los colores de Sara Morante con cada uno de los poemas de Silvia Plath. Y claro, estamos hablando de Silvia Plath, otra persona que está perfectamente en este límite del que estamos hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que si algo caracteriza a la buena literatura no es dónde se ha escrito. Eso es realmente algo menor. Por eso nunca me he querido limitar a lo nórdico, porque lo nórdico está bien, pero hay literatura como la nórdica en muchas partes del mundo. A mí me interesa las historias de verdad. Y cuando tú lees un libro, sabes si es de verdad o no. Es algo, lo que tú decías, la honestidad. Saber que eso que te cuentan es 100% real. Y Silvia Plath no puede ser más honesta porque es su vida, es su obra también, ¿no? Y este gran poemario Ariel, ¿no? Uno de los más importantes, sin lugar a dudas, del siglo XX, de los más influyentes y que todavía lo lees hoy. Y cuando lo publicamos hace un año o algo así, me daba cuenta de qué influencia tan enorme sigue teniendo Silvia Plath y Ariel en los poetas contemporáneos, ¿no? Porque lo que contaba y cómo lo contaba nos llegaba muchísimo. Y eso es algo que es la gran potencia de la buena literatura. Bueno, y finalmente, un libro para niños. ¿Cuál sería el libro para niños que despertara esas sensaciones, Diego? Sí, como nos gusta mucho la naturaleza, tú decías, y me parece que hay que reivindicarse contacto desde pequeños con la naturaleza. Las aventuras de la abeja maya, por ejemplo, es un libro maravilloso. No sé si es aquí tan conocido como en España, ¿no? Todos nos hemos criado con la abeja maya, pero nadie sabía que era, o muy poca gente sabía que era una gran novela de literatura alemana, ¿no? Entonces hemos unido además con un trabajo gráfico maravilloso. Y ese trabajo gráfico me parece que es uno de los más bonitos que podemos hacer, ¿no? Porque los niños van a ver no solamente ese texto, que ya es un texto que se lee perfectamente, que tiene calidad literaria, que tiene mucha poesía, sino que lo van a juntar unas ilustraciones absolutamente fascinantes de Esther García, que es una de mis ilustradoras favoritas, que vais a ver mucho en el catálogo de Nórdica. Además tiene mucho color, mucho detalle. Y creo que el diálogo entre ilustración y texto funciona especialmente bien. En Madrid estamos en un barrio donde podemos pensar cómo es una responsabilidad, y digo responsabilidad de todos, pensar cómo construir otro tipo de espacios culturales. Es una responsabilidad de quienes participamos de las agendas culturales y del espacio, de las posibilidades para crearlo, pero también de nosotros como ciudadanos, pensar que hay posibilidades más allá de lo que encontramos en top 10 de los lugares de Madrid o top 5 de los lugares en Bogotá. Diego, muchas gracias por acompañarnos hoy, por presentarnos Nórdica Libros. Ha sido un viaje caminando contigo. Siempre es un viaje que genera las mismas emociones como la primera nevada. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con vosotros. Queridos viajeros, gracias por sumarse a este recorrido. Hemos llegado al final del programa, pero recuerden que el recorrido realmente termina en una librería. Tenemos todos los libros de Nórdica en librerías de Colombia, pero también pueden buscarlo en plataformas digitales. Si de pronto nos están oyendo en otro país, estos libros están en plataformas digitales, los pueden conseguir y nos cuentan cómo les fue, qué les pareció y sigamos conversando. Estamos en redes sociales como @Siglo del Hombre. Nos vemos en una próxima nevada, en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.